Capítulo 2. Orando de agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Para algunos es extraño pensar en la oración agónica. Sin embargo, la Biblia nos presenta esta clase de oración hecha por el mismo Cristo. La noche antes de su crucifixión, Jesús, acompañado por sus discípulos, se dirigió a la cima del Monte de los Olivos. Había expectativa por cualquier cosa que pudiera suceder. De pronto, el maestro les dijo con autoridad: orad que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Él conocía la liviandad de sus discípulos, aunque estaban a su lado. No habían encarnado su mensaje. Momentos antes habían discutido sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22:24. Andaban con la luz, pero estaban en tinieblas. Querían buscar fama y puestos de privilegio, y en su mente se entretejían deseos de ser grandes y poderosos como los gobernadores de la tierra. Por eso Jesús les exhortó a orar. Sin embargo, esta orden pasó inadvertida. Acto seguido, el maestro se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:41 y 42. Por lo que se ve en este pasaje, la oración de Jesús cobró hondo significado por el momento en el cual se hacía. La escena de sus discípulos derrotados vino a su mente. No habían podido velar con él ni siquiera una hora. También vino a su imaginación la traición de Judas, su tesorero, que con un beso lo entregaría. Le impresionó profundamente verse negado por Pedro, abandonado por sus discípulos, sentenciado por el Sanedrín judío a morir como malhechor. Oyó el eco de las voces ensordecedoras alrededor de la cruz que gritaban: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Se vio bañado en sangre y aún abandonado por su amante padre. Fue entonces cuando empezó a orar en agonía. Humanamente se sintió impotente ante todo lo que le esperaba. En su humanidad se estremeció como un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento, y allí cayó el Dios hombre de rodillas. Sus palabras salían como el quejido de un agonizante. Oh, ¿quién pudiera haberlas escuchado? Y, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Aquel sudor, salpicado con sangre, mojó la tierra que lo veía agonizar. Un ángel, mensajero del cielo, vino para fortalecerlo. La oración llegó a su fin. Pero Jesús, de rodillas en aquel lugar, había alcanzado la victoria sobre todo lo que le esperaba y aún sobre las huestes malignas que se preparaban para festejar el triunfo sobre nuestro Salvador. Jesús sabía que en una situación como esa, solamente la oración en agonía podría darle la victoria. Las generaciones han pasado y, sin embargo, los cristianos del siglo presente nos enfrentamos a situaciones similares. Nos envuelven los problemas del diario vivir. Los afanes de esta vida opacan el fervor de lo que llamamos nuestro primer amor. Las pruebas nos atacan como grandes tempestades y nos viene el deseo de volver atrás.
al lugar donde salimos, como Israel cuando quería regresar a Egipto. Véase Números 11, 5 al 6. Pero hagamos como Jesús, subamos al monte de la oración y allí, a solas, agonicemos en ayuno, lloro y lamento ante nuestro Padre. Joel 2:12. Esta será la única forma de alcanzar la victoria contra todo ataque del diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la oración agónica entra en acción todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. En nuestro cuerpo experimentamos debilidad física, mezclada con cansancio y sudor. A veces caemos envueltos en llanto sin poder contenernos. Nuestro clamor se torna en lamento y sentimos el poder del Espíritu Santo como un fuego abrasador metido en nuestros huesos. A nuestra alma llega una tristeza profunda por los perdidos. Vienen a nuestra mente cuadros de homosexuales, prostitutas, borrachos, drogadictos, familiares nuestros que no conocen la verdad. Y es entonces cuando comenzamos a orar en agonía. Mientras tanto, nuestro espíritu es tomado por el Espíritu Santo, que intercede ante Dios con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Amanecía el 11 de marzo de 1981, cuando me disponía a ir con un grupo de jóvenes a una población llamada Granada, en el departamento del Meta, Colombia. Nuestro deseo era realizar una actividad evangelística que conmoviera los cimientos religiosos y supersticiosos de aquella región. Dios nos llamó a un ayuno prolongado de 8 días para romper toda opresión y atadura del maligno. No obstante, la tarea se hizo difícil y el terreno resultó un poco árido. En aquellos días de retiro con el Señor, Él nos ungió para orar en agonía por aquellas almas. En repetidas ocasiones sentí una profunda compasión por los borrachos, adúlteros, hechiceros, brujos y espiritistas. Literalmente me envolvió un llanto agónico y por mucho tiempo permanecí tendido en el piso, porque no tenía fuerzas para levantarme. Sentíamos la presencia del Espíritu Santo en una forma tan especial que aquellos días fueron inolvidables. Dios nos dio la victoria porque muchas almas fueron salvas. Hubo enfermos sanados y los cimientos de la superstición fueron sacudidos en el nombre de Jesús. Para alcanzar dichos resultados fue necesario agonizar en oración ante la presencia del Señor. Durante muchos años se ha estado orando en América para que Dios envíe un poderoso avivamiento, pero la respuesta parece tardarse. Creo que hace falta la unidad del pueblo cristiano en un clamor profundo y agonizante por nuestra tierra. Solo así veremos nuestros pueblos rendidos a Cristo y causaremos honda impresión en las masas con un mensaje saturado por el Espíritu Santo. Dejemos a un lado toda división denominacional y lloremos ante el altar de Jehová hasta agonizar a favor de los perdidos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Ojalá que nadie esté satisfecho con ser meramente un cristiano de bancas o un simple obrero, sino que ofrezca al Señor toda su vida para que haga de él un guerrero espiritual. Alguien que luche hasta alcanzar la victoria en su hogar, en su congregación, en su comunidad, en su país, en América y en el mundo,
antes de que el Señor venga por su iglesia. Esta es una época de guerra espiritual. Lamentablemente, muchos hermanos están desarmados y poco preparados para esta clase de lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El escenario de esta batalla está llena de miles de demonios. Es un conflicto intenso, un combate cuerpo a cuerpo. Tenemos un adversario temible y una oposición satánica agresiva y activa. ¿Acaso no hemos sentido estas fuerzas diabólicas en nuestra vida? ¿En nuestro hogar, en nuestro trabajo y aún en la misma congregación? Es que la lucha no es contra seres humanos, es decir, contra sangre y carne, sino contra un enemigo sobrehumano, invisible y bien organizado. Es engañador, devorador, tentador, acusador, mentiroso y homicida. Seduce y lleva a cabo su plan por medios astutos, con artimañas y métodos sutiles. Satanás, por ser una persona sobrenatural, ocupa una posición superior. Cristo mismo le dio 3 títulos diferentes. El príncipe de este mundo, con autoridad gubernamental sobre los hombres. El príncipe de la potestad del aire, con autoridad gubernamental sobre los espíritus. Y el Dios de este siglo, el mundo, con autoridad espiritual sobre los hombres. Por lo anteriormente expresado, nos damos cuenta que la clase de enemigo que tenemos. Lamentablemente, muchos cristianos viven indiferentes ante esta realidad. Oh, hermano querido, el diablo ha descendido con toda su furia contra la iglesia del Señor y no queriendo que nadie se salve, hace que cada día proliferen más el sexo prohibido, los vicios, crímenes, secuestros, atracos, violaciones y toda clase de pecado, en su afán encarnizado por evitar que los hombres conozcan al Dios vivo y verdadero. Si queremos ser cristianos victoriosos, el arma poderosa que podemos usar con toda confianza es la oración en agonía. Lloremos abundantemente delante de Jehová. Así, de rodillas, derrotemos a nuestro enemigo mortal. Hermano que lees estas páginas, ¿quién gobierna tu vida? ¿Cristo o Satanás? Quiero que sientas el fuego del Espíritu Santo sobre tu ser ahora mismo, para que dejes esa vida liviana, indiferente y apática que llevas. Si eres un soldado derrotado, levántate y ponte nuevamente en pie de guerra. Comienza a orar ahora mismo en agonía por tu vida, por los perdidos y por un gran avivamiento que cubra todo nuestro amado continente.